un plantado. Voy a hacer una denuncia acá. Ay. A ver, me pidieron una revisión de parcial y yo dije, sí, sí, cómo no. Me quedé en sala de profesores esperando y nada. Creo Yo que se me miraba. rompió la cámara. Ay, te hiciste cargo, ¿no? Tendrías que haber nada, mutis y No, hay que hacerse cargo, hay que hay hacerse que cargo. hacerse cargo. Totalmente de acuerdo. Hay que El hacerse cargo. deber ser. Ah, me gustó. Bueno, estás adelantando clases. Bien. Bueno, si no hay dudas, preguntas, cuestionarios, nada por el estilo, vamos con la clase de hoy. ¿Sí? ¿Les parece? Tenemos para ver dos filósofos de la modernidad. Vamos a hacer, como siempre, hacemos una breve introducción histórica, contextual, para que podamos entender en qué marco se desarrolla el pensamiento de estos nuevos filósofos. Pero vamos a tratar de recordar que vimos en la clase anterior. No sé si alguno de ustedes recuerda a quién vimos, qué habíamos rescatado. A Tomás de Aquino, Tomás de ¿no? Aquino, Y a muy bien. San Agustín. Bueno, hablamos de San Agustín. Ojo, San Agustín es del siglo V y Sí, Tomás de y Aquino del siglo después, XIII. sí, Hay mucho en el medio. Lo que sí habíamos dicho es que una de las particularidades de Tomás de Aquino era que él buscaba en otros textos, más allá de la Biblia, ¿sí? Conocimiento. Eso lo habíamos subrayado como una particularidad notable. ¿Qué escuela filosófica es Tomás de Aquino? ¿Cómo se llama? ah, Escolástica. Escolástica, muy bien. ¿Cuáles eran Escolástica. las particularidades de la escolástica? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuáles eran las ¿Cómo que? particularidades de la escolástica? Eh, o sea, lo que Santo Tomás de Aquino eh, utiliza es el pensamiento, o sea, la parte deductiva de Aristóteles, ¿puede ser? Muy bien, muy bien, Porque San Agustín era de Platón y él... muy bien, muy bien. La novedad con Santo Tomás de Aquino consiste en que él desarrolla un método, ¿bien? Y en ese método está permitida las voces alternativas. ¿Recuerdan cómo era el método de Tomás de Aquino? Pensar un problema, ¿bien? Eran cuatro pasos. A ver si me ayudan. Pensar un problema, ver qué, qué otras visiones había sobre el tema, ¿sí? No, ver las dificultades, luego ver qué otras voces había sobre el tema y finalmente llegar a una conclusión. Sí, esos eran los cuatro pasos del método de Tomás de Aquino, que modifica parcialmente algo que en la escolástica venía siendo muy rígido. La escolástica, la particularidad de la escolástica es que es dogmática, ¿bien? Y es silogista o silógica. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que en la escolástica lo más importante era la voz de la autoridad, en el caso bíblico la palabra revelada, y el silogismo era un sistema lógico que explicaba las cosas por sí mismas. Entonces, por ejemplo, Dios no necesitaba explicación, Dios era Dios. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿Y cómo conocemos cuáles son las particularidades de Dios? Porque la palabra de Dios lo dice. Por lo tanto, no solo se explica por sí misma, sino porque hay una palabra revelada que manifiesta eso. Y la pregunta central de la filosofía cristiana en la Edad Media consistía en tratar de entender la naturaleza de Dios y la relación de Dios con los hombres. Por lo tanto, se anteponía la fe antes que la razón. ¿Estamos con esto? Esto es más o menos la síntesis de Tomás de Aquino. Pero yo les había dicho que en la medida que establece, que desarrolla un método, nosotros vemos un avance en los sistemas, en los sistemas de conocimiento. Hoy nos toca hablar de los filósofos de la modernidad, por lo tanto nosotros tenemos que tener en cuenta qué pasa luego de la muerte de Tomás de Aquino y qué cambios hay en la sociedad europea hasta llegar a esos filósofos de la modernidad. Yo les dije, Tomás de Aquino es un filósofo del siglo XIII. El siglo XIII es el siglo de mayor auge, mayor desarrollo del modo de producción feudal. Un sistema a partir del cual
una serie de estratos sociales mantienen rigurosamente la conformación social a partir de la cual la explotación mayoritaria se da sobre los campesinos. Bien, hay un sistema de explotación de tipo servil. Los campesinos son siervos que pagan tributo a sus señores. Los señores pueden ser tanto los señores feudales como la iglesia. La iglesia también se comportaba como un señor feudal más. Este sistema es relativamente exitoso. ¿A qué me refiero con exitoso? Por supuesto que no tenían las comodidades con las que nosotros vivimos ahora y que el promedio de vida de la gente era 40 años, pero permitía la reproducción de la humanidad. La gente vivía, comía, se reproducía y seguía existiendo la humanidad. ¿Cuáles les parece a ustedes que van a ser los límites del modo de producción feudal, siendo que la base de su producción se montaba en la explotación de la tierra? ¿Cuál va a ser el límite del modo de producción feudal? Y la tierra misma, ¿no? Cuando la tierra ya Cantidad de está muy tierra. sobreexplotada. Exactamente, la tierra misma, la cantidad de tierra, escuché por ahí. Entonces, en la medida que el modo de producción feudal se desarrolla, ocupa mayor cantidad de tierras, y ahí nosotros tenemos dos problemas. Primero, que esas tierras suelen ser de peor calidad. Segundo, que hay un punto de agotamiento, no se puede explotar la tierra infinitamente, ¿sí? Hay límites de la tierra. En la medida que el modo de producción feudal es exitoso, la población se reproduce, por lo tanto aumenta la producción, pero baja la productividad, porque tenemos mucha más población que la producción que estamos teniendo. ¿Bien? Y eso va a generar un ciclo de crisis al modo de producción feudal ocurridos durante el siglo XIV, que ustedes seguramente recuerdan de la escuela como la peste negra. ¿Sí? Pero fue un ciclo en el que se manifestó el proceso de agotamiento de la explotación de la tierra, y eso generó, cuando cae la capacidad alimenticia de una población, también caen sus defensas. Por lo tanto, empiezan a aparecer una serie de enfermedades que eh, van a devastar Europa. Europa, según los historiadores que ustedes lean, cae entre un 30 y un 60% de la población europea durante el siglo XIV. Lo que obliga a toda una reforma, a una transformación del sistema de explotación. Bien, no nos vamos a meter en esto, porque sería más para una clase de historia económica, que, como ustedes saben, son las otras clases que yo doy. Pero sí es bueno tener en cuenta lo siguiente, que en la medida que se va desgranando el modo de producción feudal, van apareciendo otros sectores sociales que se dedican a otras tareas, a otras lógicas productivas, como por ejemplo la burguesía urbana. Bien, con las cruzadas hay un renacimiento urbano. Las ciudades son centros productivos que se dedican al comercio, por lo tanto, tenemos barquitos cruzando el Mediterráneo para comerciar con el norte de África, con Asia. Y ya luego de la peste negra, va a haber, esos mismos barquitos van a estar buscando nuevas tierras y oro. Bien. Por lo tanto, la burguesía mercantil no está solamente preocupada en este momento por las relaciones de intercambio, sino por encontrar nuevos territorios para explorar, donde obtener materias primas y donde poder explotar los campos. Pero tenemos un problema, no está suficientemente desarrollada la ciencia y la técnica como para que estos viajes sean rentables. Entonces, acá vamos a los ejemplos tontos que yo siempre pongo para que ustedes entiendan qué está pasando. Imaginen que yo soy un burgués mercantil. Bien. Y voy a elegir dos hombres, porque como ustedes saben, en la sociedad de la que estamos hablando eran los hombres los que se encargaban de estas actividades. Ahí el marinero Nicolás Álvarez sale de viaje por el Mediterráneo y me dice, mirá, yo viajo solamente de día, porque de noche ¿qué pasa con los barcos? Viene un viento, se da vuelta y el barco se pierde. Entonces terminás perdiendo mucho tiempo y además puede ser peligroso el viaje. Bueno, pero del otro lado tenemos otro burgués, que va a ser Emanuel Borda en este caso, que está transportando más carga, ¿sí? Desarrolló nuevas técnicas para sus barcos, entonces nos está ganando en el intercambio mercantil. Por lo tanto, lo que se nos ocurre es hacer los viajes más rápido. Nicolás me dice, mira, la única forma de hacer los viajes más rápidos es viajar de noche. Pero yo de noche no viajo, porque me pierdo. Entonces, yo que tengo plata, que tengo dinero, voy a empezar a financiar
a alguien para que empiece a hacer un mapa de las estrellas, para que mi viajero, mi mercantil, mi marinero mercantil, Nicolás, pueda viajar por las noches. ¿Sí? Por lo general, a quien se financia es a una persona que tiene estudios, una persona que sabe leer y escribir, que puede hacer cuentas matemáticas. Muchos de ellos miembros de la iglesia. ¿Bien? Los miembros de la iglesia se dedicaban a la observación de las estrellas, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a darse un fenómeno que está muy, muy bien representado en lo que fueron los descubrimientos de Nicolás Copérnico. ¿Sí? Cuando se empieza a hacer los mapas de las estrellas, empiezan a darse cuenta que la teoría desarrollada por la iglesia, a partir de la cual la Tierra era el centro del universo y todo giraba a su alrededor, no encaja con la realidad observable. ¿Se entiende de lo que estamos hablando, no? ¿Estamos bien? Por lo tanto, aparece un problema. Primer problema. La iglesia no tiene la razón, lo cual en la época era todo un problemón. Un problemón. No solo por la escolástica y la palabra revelada, sino por el poder político objetivo que tenía la iglesia. A todo aquel que la contradecía la perseguía. ¿Bien? Podía hasta eliminarlo físicamente. ¿Cuál es el otro problema? Que nos estamos dando cuenta que el método con el cual se conoce hasta ese momento ya no nos sirve, que hay que desarrollar otro tipo de método. Por lo tanto, se empieza a valorar la observación y el cálculo. ¿Se entiende ahora, no? En función de las nuevas necesidades humanas, está cambiando el método de conocimiento. Y pasamos de la verdad revelada, conocida a partir de un libro, que dirá Tomás de Aquino, bueno, pero se pueden incluir otros conocimientos, bárbaro, pero de autoridades, estamos pasando al conocimiento generado como producto de la observación y el cálculo, que no es ni más ni menos que la base del conocimiento científico actual. ¿Bien? ¿Cuándo pasa esto? En la transición de la Edad Media, del modo de producción feudal, a la modernidad. Durante la modernidad sigue habiendo un sistema feudal, sigue habiendo una forma de explotación feudal, pero ya estamos en un proceso de transición hacia lo que luego será el capitalismo. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguieron más o menos? ¿Sí? Fíjense la primera imagen que tenemos ahí en el PowerPoint. Esta era la imagen del universo medieval. Nosotros teníamos la Tierra en el centro, sobre la Tierra teníamos agua, el cielo, y más allá de esa agua teníamos 9 círculos. Cada uno de esos círculos representaba una órbita de algún cuerpo celeste conocido. Entonces estaba el círculo de la Luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, Júpiter, Saturno. Y más allá del séptimo círculo, teníamos el octavo círculo, que era un círculo fijo, donde estaban las estrellas, y más allá, el cielo. ¿Bien? Más allá estaba Dios. En el universo supralunar, es decir, lo que está del círculo lunar para abajo, perdón, para arriba, supralunar, es fijo, inalterable e infinito. El mundo sublunar, es decir, lo que está para abajo, es cambiante, corrompible y finito. De esa forma entendían el universo estas gentes. ¿Por qué lo entendían así? Primero porque consideraban que el ser humano era la creación más importante de Dios, ¿sí? Tenían mucho ego para el ser humano, y por lo tanto, perdón, tenía que estar en el centro del universo. ¿Cuál es la otra particularidad? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Bueno, hay un versículo en el libro de Josué, donde Josué va a la guerra contra los filisteos y se viene la noche, entonces Josué está muy preocupado porque la guerra no siga durante la noche, y dice, Sol, detente. Y el sol se detiene. Sobre la base de ese versículo, la iglesia justifica la idea de que era el sol el que se movía alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del sol. ¿Bien? Ahora, como yo les decía antes, en la medida que se empieza a hacer una observación,
y el autor que nosotros conocemos como el que descubre, el que hace el cambio de las órbitas, la matemática no le da, es Copérnico, vamos a tener un cambio en el pensamiento y vamos a pasar de la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica. Cuando Copérnico está haciendo las mediciones matemáticas, no le da. No le da, no le da, borra, vuelve a escribir, sigue midiendo, hasta que se da cuenta que tiene que cambiar y poner al Sol en el centro, y ahí las cuentas le dan perfecto. Es fantástico, ¿sí? Cuando el libro de Copérnico, que es una revolución en el mundo del conocimiento, se llama justamente De Revolutionibus Orbium Coelesterum, ¿sí? De la revolución de las órbitas celestes. ¿Cuándo se publica el libro? Se publica en 1543. ¿En qué año se muere Copérnico? Ya lo adivinaron todos, ¿no? Se muere en 1543. Claro. Pero, pero no porque la iglesia lo haya asesinado, sino porque Copérnico sabía, sabiendo que su conocimiento le iba a generar la persecución de la iglesia, mandó a publicar el libro cuando sabía que estaba por morir. Fíjense el miedo que le tenía a la iglesia, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Una vez que se imprime el libro y se difunde por múltiples abadías y múltiples universidades y es un conocimiento para el cual ya no hay marcha atrás. Por lo tanto, lo que ahora queda es tratar de comprobar si los cálculos de Copérnico son correctos. Bien, y aparecen un montón de astrónomos, el más famoso y el que lo logra finalmente es Galileo, que van a tratar de demostrar que los cálculos de Copérnico eran correctos. Galileo logra esto en 1606. ¿Sí? Por lo tanto, en ese periodo, entre 1543 y 1606, vamos a tener un fuerte avance del conocimiento científico que está rompiendo con la tradición eclesiástica, está rompiendo con la palabra revelada, para empezar a demostrar que por medio del razonamiento se pueden conocer las cosas de la naturaleza. O en todo caso, que por medio del conocimiento se deben conocer las cosas de la naturaleza. ¿Sí? Y esto es un fenómeno, como les decía antes, para el cual ya no hay marcha atrás. Es una cosa realmente increíble el nivel de desarrollo científico que se imprime a la sociedad desde ese momento en adelante. Bien. Galileo, por supuesto, también fue perseguido por la iglesia. Era medio amigo del papa de turno, por lo tanto no lo prenden fuego en la hoguera, lo obligan a retractarse de lo que estaba diciendo. Galileo se retracta y le dan una especie de prisión domiciliaria. Galileo va a pasar sus últimos años encerrado en una torre, desde el cual seguía realizando sus observaciones, le permitían seguir investigando, y la obra de Galileo, hoy nosotros la conocemos porque la hija lo visitaba y se llevaba sus escritos a escondida entre la ropa. Bien. Gracias a eso nosotros conocemos, bueno, nosotros no, muchos otros antes que nosotros conocieron la obra de Galileo y se inspiraron en ella para seguir desarrollando el método de la observación. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos acá es un momento histórico en el que hay primero un fuerte rompimiento con la Iglesia como autoridad y por otro lado, un resquebrajamiento social, geográfico y astronómico. El siglo XVI fue una ruptura muy importante. Si ustedes analizan todo el siglo, van a ver que a principios del siglo XVI nosotros tenemos el surgimiento de las monarquías absolutistas que rompen con la Iglesia. Si recuerdan algo de la clase de la semana pasada, yo les había contado que la Iglesia era la autoridad única de toda Europa, que todos se reconocían como cristianos. Bueno, lo que tenemos ahora es el surgimiento de los estados nacionales. Por lo tanto, vamos a tener fracciones territoriales que se comportan como unidades políticas bajo el control de una única monarquía, no de múltiples señores, que quieren tener la autoridad absoluta dentro del territorio. Por lo tanto, tienen que distanciarse de la iglesia. ¿Qué ocurre en paralelo o qué fenómeno viene ocurriendo desde hace tiempo que es aprovechado en este momento histórico? ¿Qué otra cosa se les ocurre, principios del siglo XVI, que está rompiendo con la iglesia?
Piensen, piensen, vamos que es fácil. En las colonizaciones, ¿no? No, la colonización, el Es descubrimiento de América y anterior. todo eso es un poquito anterior y un poquito posterior, se da también en paralelo, y es muy importante para entender el porqué de la conformación de los estados nacionales. Pero hay otro fenómeno. Piénsenlo más desde la perspectiva ideológico-religiosa. ¿Escucharon hablar de Martín Lutero o de Juan Lo de la Calvino? cruzada, los cruzados. No, no, los No, cruzados ya esa los dejamos. reforma protestante. La reforma Protestante. protestante, muy bien, exactamente, la reforma protestante. ¿Qué son los reformadores? Son personajes de la iglesia que critican a la iglesia. Bien, algunas órdenes dedicadas a los pobres que ven que en el lujo y en el boato de la iglesia no está representada esa necesidad, otros que consideran que está mal adorar ídolos, estatuas, otros que consideran que la iglesia está corrompida moralmente. Bien, entonces empieza a haber toda una serie de críticas. ¿Qué hacía la iglesia con los protestantes antes? Los perseguía y los mataba. Pero ahora, en el contexto del surgimiento de los estados nacionales, los mismos reyes se apropian de la idea desarrollada por estos protestantes y los convierten en iglesias nacionales. Bien, los defienden, los cuidan, porque en la medida que estos protestantes critican a la iglesia de Roma, ¿qué dicen ellos? Aprovecho esto para romper con Roma. Entonces vamos a tener este fenómeno en Francia, en los Países Bajos, en Alemania o en los principados alemanes, Alemania no existía, y en Inglaterra con Enrique VIII. Bien, hay un proceso de rompimiento religioso con Roma y la autoridad religiosa pasa a una iglesia nacional o incluso al propio rey. Eso es más claro en el caso inglés, parcialmente en el caso francés. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Un siglo XVI atravesado por la ruptura con la iglesia desde una perspectiva científica y desde una perspectiva religiosa. La iglesia deja de ser el poder central en Europa, empiezan a surgir estos estados nacionales y estos estados nacionales se convierten en unidades políticas con una dirección política propia, las monarquías absolutistas. Desde la perspectiva del conocimiento, la ruptura con la iglesia empieza a generar muchos cuestionamientos. Entre otras cosas, porque muchos de estos teólogos o muchos de estos filósofos creen en Dios, pero no creen en la iglesia. Me siguen hasta acá, ¿no? Por lo tanto, empiezan a abrirse aristas para el conocimiento. Y eso es lo que nos lleva a el siguiente punto. Lo que nosotros vamos a tener entre el siglo XV, que es el siglo del descubrimiento de América, justamente, y el siglo XVI, del 1500 al 1600, está caracterizado por el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento y nuevas corrientes artísticas. En el arte tenemos el Renacimiento. Bien. Eh, ¿Qué particularidad tiene el Renacimiento a diferencia de lo que es el arte medieval? ¿Por qué se llama Renacimiento? No era porque es como que reincorporaba toda la cultura griega. Muy bien. Renacen antiguas técnicas artísticas utilizadas por los griegos y por los romanos. Si ustedes miran el arte medieval, a ver, voy a buscar una imagen a ver si les puedo mostrar. El arte medieval estaba caracterizado por ser siempre arte sacro. Siempre era arte sacro. Raramente alguna batalla, pero... Y por otro lado, a ver, acá tengo una que me gusta mucho, porque sirve para comparar además. Pero por otra parte, no tenía cualidades técnicas muy desarrolladas. ¿Sí? Miren, les voy a mostrar. Vamos a dejar de compartir un segundito el PPT y vamos a compartir esta imagen. Y ustedes me van a decir qué ven, o en todo caso, a quién ven. ¿Qué se ve ahí? A Jesús. A Cristo y los apóstoles.
Muy bien, Jesús y los apóstoles, perfecto. ¿Qué particularidad tiene Jesús? Parece Está en el muy centro de la estático. imagen. Parece muy estático, dice. Están en un plano todos, ¿vieron? Los apóstoles, para mostrar que están uno atrás del otro, los pusieron como encimados. ¿Qué decían de la imagen? Perdón. ¿Qué otra Además es particularidad? bastante monocromática, me parece, ¿no? No hay mucho. Exactamente, exactamente. Está todo en un tono de rojo y ocres. Bien. Y una tercera particularidad. Jesús ahí está sentado. ¿Qué pasa si se para? ¿Qué pasaría con Jesús si se parara? Se sale de la imagen. Es Como en otro nivel. gigantesco. Exactamente, es gigantesco. ¿Por qué prestamos atención a esto? Porque eh, sigue compartida la imagen, ¿cierto? ¿O se perdió? No, no, sigue, sigue. Sí, Bueno, así. la particularidad tiene que ver con el hecho de que como era una sociedad ágrafa, el personaje importante, el personaje de adoración, tenía que estar en el centro y ser más relevante que el resto. ¿Bien? Entonces la gente, como no sabía leer ni escribir, si ponían ahí Jesús, no decía nada. ¿Bien? Otra particularidad, es anónima. Casi todo el arte medieval es anónimo porque consideraban que la honra era solo para Dios, no para los hombres. Bueno, ahora comparen esto, y ahí van a empezar a entender un poco más a la modernidad, con, a ver, no aparece. Esperen, esperen, esperen. Comparen esto con esto otro. A ver si se ve ahora. ¿Se ve? Sí, ¿Qué pintura es? Sí, sí, sí. la última cena. La última cena, muy bien. ¿Qué diferencias notan con respecto a la pintura anterior? Están Están en el todos mismo como en el nivel. mismo nivel. Perfecto, clarísimo. Todos están al mismo nivel, todos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Obviamente, la figura central está en el centro, ¿sí? No hay aura para ninguno, son todos bastante humanos. Otra particularidad, lo que había dicho ahí la compañera Inés, los colores. O sea, se recuperan técnicas o reconocen o se desarrollan técnicas novedosas con respecto al color. Y finalmente la profundidad. No están en un plano. Fíjense que se nota claramente cómo va hacia un fondo. Hay como una especie de punto de fuga que está en este caso atrás de la cabeza de Jesús. ¿Bien? Y toda la imagen va para allá. Bueno, son técnicas. Ah, perdón. Y no es anónimo. ¿Quién pintó la última cena? Da Vinci, ¿no? Da- Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces nosotros acá tenemos un cambio muy importante en la forma de hacer arte y en la perspectiva del artista. El artista ahora está diciendo, che, yo hice esto, reconózcanme. La burguesía, así como paga a observadores para que le hagan mapas de las estrellas, también paga para que hagan cuadros. En muchos de ellos para que los retraten a ellos mismos. Voy a buscar otro, un cuadro que además me encanta. A ver si podemos ver la imagen. ¿Se llega a ver? Este cuadro se llama El matrimonio Arnolfini. ¿Ven Ah, es el alguna que se ve reflejado en el espejo, ¿no? Sí, 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 que además es una técnica impresionante porque no es tan grande el cuadro y en el fondo tiene un espejo cóncavo y el artista dibujó la espalda del matrimonio, ¿sí? Con esas concavidades, no sé cómo es la palabra. ¿Qué refleja el cuadro? Un matrimonio de una familia burguesa.
Hay muchos estudios sobre este cuadro, me gusta mucho, así que algunas cositas más o menos sé, pero la particularidad es que acá parece que este cuadro se hace cuando la mujer ya había fallecido. Por lo tanto, lo que hizo Arnolfini fue financiar el cuadro para recordar un momento feliz, que fue su matrimonio o a ella, pero no es un cuadro hecho para honrar a Dios. ¿Me siguen? Por supuesto que hay características religiosas. Por ejemplo, en ese espejo cóncavo en el fondo, en cada uno de los cuadraditos hay un estadio del Vía Crucis, porque se tiene que mostrar que son gente de fe, pero no está hecho para honrar a Dios. ¿Me siguen en esto, no? Por lo tanto, se está poniendo al humano como centro. Y esa es la otra característica de esta etapa. Así como en el arte nosotros hablamos de Renacimiento, en cuanto a la filosofía, en cuanto a la literatura, hablamos de humanismo. Se deja un poco de lado a Dios y aparece el ser humano como figura central. Un antecedente de esto, por ejemplo, es la Divina Comedia de Dante, que está atravesada por figuras religiosas. O sea, es un libro que si ustedes lo leen, impactó mucho en la visión religiosa del cielo, del purgatorio y del infierno. Pero Dante hace todo ese recorrido no para ver a Dios, sino para ver a una mujer, su amada Beatrice. Bien. Entonces estamos hablando de un momento en el que no solo hay un cambio en el sistema, en la forma de la organización productiva, sino que estamos viendo un cambio en la perspectiva, en la cosmovisión general, gracias al surgimiento de una nueva clase social, en este caso la burguesía, que es la que va a permitir el desarrollo de esa nueva forma de ver las cosas. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entendió todo esto? Bien, disculpen Sí. la desviación artística, pero a veces el arte sirve mucho para ilustrar cómo se está pensando un momento histórico. ¿Ok? Yo siempre pongo entre mis estudiantes este ejemplo. Hace poco se vendió por millones de dólares un cuadro con una banana pegada con cinta. ¿Bien? Señal que estamos en una sociedad que es una manda fruta, si quieren decirlo, ¿no? En cambio, la sociedad, la modernidad en Europa nos regaló la última cena y el matrimonio Arnolfini. Bien, ¿qué vamos a Las tener? meninas, Sí, perdón. perdón, las meninas también es de esta época, ¿no? Hay un Las cuadro que meninas. analiza Foucault, No, no, que es no, la... no. Las meninas es bastante más tardío. Es De del Velázquez, ¿no siglo, es? es de Son unos Velázquez cien, del 200 siglo años después. XVIII, si no me equivoco. Ah, ok. Es Bien. posterior. Es posterior, es posterior. De esta época tenés también la Capilla Sixtina. Bueno, claro, la Capilla Sistina es de este Eso es. periodo. Tardan mucho en hacerlo, Sí. pero es de este periodo. De hecho, lo empieza Da Vinci, lo termina otro, que por el simple hecho de que Da Vinci había... la Capilla Sistina, Da Vinci no. No, No, Leonardo. Miguel Ángel, Leonardo ¿no es Da es? Vinci. Miguel Miguel Ángel. Ángel, perdón. Miguel Ángel hace las figuras desnudas y luego el Papa Sixto, creo que era, que por eso se llama Capilla Sixtina, le pide al siguiente, al que concluye la obra, que los tape a las figuras. Así que si tuvieron la posibilidad de ir a la Capilla Sixtina o de ver imágenes, van a ver cómo algunos personajes que originalmente estaban desnudos tienen como una cinta, así que les pasa por adelante de, de- de la zona pública, vamos a decirlo de manera decorosa para respetar a la Capilla Sixtina tal como Sixto la quiso. Bueno, de ese humanismo que está surgiendo en ese momento van a provenir diferentes movimientos filosóficos que se desarrollan entre los siglos XVI y XVII y XVIII, tales como el racionalismo y el empirismo. ¿Bien? Por supuesto que empieza a haber una explosión de conocimiento y una explosión de escuelas que va a hacer que ya para el siglo XVIII, XIX, XX tengamos múltiples corrientes filosóficas. En el siglo XVI, XVII todavía eso está más controlado. Ahora, ¿qué significa racionalismo y empirismo? Son dos corrientes filosóficas que surgen en diferentes lugares como producto de un contexto diferente. El racionalismo es más propio de la Europa continental. Bien, el fundador del racionalismo, que es René Descartes, primer filósofo del que vamos a hablar hoy, eh,
René Descartes es francés, va a viajar por toda Europa, pero centralmente se va a mover entre Francia y los Países Bajos. ¿Cuál es la problemática de Descartes? ¿Cómo conocer a partir del uso de la razón? Y tiene un gran problema. ¿Cuál es? Que él cree mucho en Dios, pero quiere romper con los postulados de la Iglesia. ¿Bien? Por otro lado, en las Islas Británicas se va a desarrollar otra corriente de conocimiento conocida como empirismo. El fundador del empirismo es Francis Bacon, pero el filósofo que nosotros vamos a analizar hoy es un filósofo del siglo XVIII llamado David Hume. ¿Bien? ¿Qué nos interesa del empirismo? Bueno, en este primer momento que se desarrolla en otro contexto. En las Islas Británicas no están queriendo romper con la Iglesia Católica, ya habían roto. Y en el momento en que Francis Bacon desarrolla su método de conocimiento, Inglaterra ya había tenido una primera revolución donde la burguesía había tomado el poder político a través del Parlamento. Entonces incluso en Inglaterra ya se había puesto coto al rey y esa burguesía soltaba amarras a su capacidad productiva. Estamos en la antesala de lo que luego va a ser la reforma agrícola y la revolución industrial. ¿Bien? Entonces ahí se entiende un poco mejor por qué de un lado tenemos racionalismo y del otro lado tenemos empirismo. En Inglaterra ya están preocupados por ver cómo funciona empíricamente la naturaleza, mientras que del otro lado estaban preocupados por analizar postulados filosóficos más de tipo racionales. ¿Cuál es el método y los principales representantes del racionalismo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el racionalismo rompe con la escolástica, rompe con la idea de que hay una palabra revelada, rompe con la idea de que solo la Biblia es fuente de conocimiento, pero también rompe con el silogismo aristotélico, con esta lógica lineal. ¿Recuerdan? Yo les había dado un ejemplo muy tonto, creo. Por ejemplo, el gato tiene cuatro patas. El gato es un animal, por lo tanto, los animales tienen cuatro patas. ¿Sí? Que funciona para algunas cosas, pero no todos los animales tienen cuatro patas. No funciona para todo. ¿Bien? El silogismo es un método autoimpuesto durante la escolástica, a partir del cual obliga a los filósofos medievales a revisar muchos postulados para que encajen en el silogismo. Bueno, se rompe con todo eso. Resalta el papel de la razón, a diferencia del empirismo, que resalta el papel de la experiencia. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre razón y experiencia? Y que la experiencia capaz es a través de los sentidos, ¿no? O que a través de que uno vive y la razón es usando la lógica, Bueno, muy como bien. un logos. Y vos, Martina, ¿qué problema encontrás en cada uno de estos métodos? Y por ejemplo, el de los sentimientos o el de los sentidos, que uno puede estar, no sé, sesgado quizás por una emoción y no ve las mismas cosas que la ve una persona que no está sesgada por la misma emoción, por Exactamente. ejemplo. Muy bien. No, no solamente tiene que ser una emoción. O los Cuando tenemos conocimientos que uno fiebre, tenga. cuando tenemos fiebre, Mm, tenemos frío, ¿sí? mm, Por lo tanto, yo digo, hace frío. ¿Y qué me va a decir el resto? No, hace calor. claro. ¿Se entiende? Por lo tanto, la sensibilidad no es suficiente para demostrar conocimiento. ¿Cuál es el problema del racionalismo? A ver si alguien se anima. Ya Martina se animó. Che, hay 29 conectados. Está bien que casi ninguno prendió la cámara, ¿no? Pero hay que prenderla, vamos. Y además de prenderla, tienen que contestar. ¿Cuál puede ser el problema del racionalismo? Donde ya el ser ya tiene conocimiento previamente a su existencia. A ver, ¿cómo sería eso? Eh, Según Hume, es todo el empirismo diciendo todo se basa en la experiencia, donde creo que estaba el ejemplo, si mal no recuerdo, de el bebé que ve el amanecer. Muy bien.
Muy bien. donde resaltaba sobre la experiencia diciendo, bueno, entonces si yo estoy todos los días acá, va a salir el sol por esta dirección, y no evaluaba o no estaba, digamos, en referencia a un día nublado. Muy bien, muy bien. El problema del razonamiento radica en dónde está el razonamiento, ¿sí? Porque si es producto de una acción psicomotriz, es como una especie de un constante aprendizaje. Por lo tanto, los empiristas tendrían razón. ¿Bien? Eh, ¿Tenemos conocimientos previos antes de haber nacido? ¿Venimos con razonamiento o se forma? ¿Se entiende cuál es acá el problema? ¿Sí? Entonces, nosotros hoy vamos a analizar a Descartes y a continuación a Hume, y en la próxima clase vamos a ver cómo Immanuel Kant supera este problema, cómo vincula ambas líneas de conocimiento. Renatus Cartesius, o René Descartes, ¿sí? Descartes para los amigos, nació en 1596 y murió en 1650, o sea, es un hombre del siglo XVII. Aparece como fundador de esta corriente y afirma que la geometría y la filosofía son las bases de todas las ciencias. Otros racionalistas muy famosos, muy importantes, son Baruch Spinoza, eh, ahí medio contemporáneo a Descartes, un poquito posterior, y Leibniz. Baruch Spinoza era vivía en las Provincias Unidas, lo que actualmente son los Países Bajos, y Leibniz en lo que actualmente es Alemania. ¿Bien? Leibniz es muy importante para lo que va a ser luego el conocimiento en economía, y Baruch Spinoza es un racionalista que entiende las cosas de forma contrario a Descartes. Vamos a desarrollar el método de Descartes y después les voy a contar cómo lo entendía Spinoza. Cuestión de método. En la Edad Media rige el principio de autoridad. Y acá yo les propongo algo que les propuse la otra vez, que reflexionemos cuántas veces hoy, en nuestra cotidianeidad, rige el principio de autoridad. A ver, piensen en qué momento de su vida ustedes se encuentran con este principio. ¿Cuántas veces en su vida actúan como escolásticos? Cuando te dan un dato que está basado en la ciencia, por ejemplo. ¿Podría ser? Perfecto. Agarramos cualquier revista pedorra y dice, la ciencia lo dice, listo, es verdad, Listo. la ciencia lo dice. ¿Sí? Yo tengo un ejemplo más doloroso todavía, que es cuando trato de enseñarle algo a mis hijos. ¿Sí? Porque es así, porque lo dice papá. En realidad yo soy un pensador, entonces hago que mis hijos reflexionen. Lo que pasa es que los chicos no se cansan de hacer preguntas y uno sí se cansa de responderlas. Y en un momento, bueno, pero ¿por qué es así? Porque papá lo dice, listo, ya está, no se discute más. Y ahí hacemos regir el principio de autoridad, lo cual es bastante malo, ¿no? Porque subordinamos al otro a creer por el solo hecho de que es la autoridad. Les pregunto a todos, a todas, ¿les pasa con las redes sociales? Si lo leo en las redes sociales, es verdad, en Instagram, en Twitter. ¿Les pasa o No, no les para pasa? mí justamente al revés, o sea, si lo veo en las redes sociales me da motivos para desconfiar. Ah, mirá qué bien. Bueno, habla muy bien de vos, eso. ¿El resto? Y a mí me pasa con mi hija constantemente, que viene con esos planteos y es lo bien, es así. ¿Y de dónde Ah, sacaste? Y de las redes sos sociales, o mismo en el entorno del colegio. horrible, ¿no? Mm. Horrible, horrible, horrible. Enseñarles a no creer todo. Enseñarles a no creer todo, exactamente. Enseñarles primero a que investiguen, que tengan herramientas, pero en segundo lugar a cuestionar, ¿sí? Cuestionar no es simplemente quejarse o estar en contra de todo, sino tratar de buscar cuáles son las formas alternativas para entrarles a un problema. ¿Bien? Muchas veces nos cuentan algo que no es necesariamente mentira, pero es un punto de vista.
Si viene mi amigo y me dice, che, me separé. Bueno, a ver, contame. Y te cuenta. Obviamente uno se pone de parte del amigo, pero internamente sabe que el amigo también está un poco loco, ¿no? Y que algo hizo, alguna macana se mandó, y que no es 100% mala la otra. Entonces cuando estamos ahí tomando una cerveza, yo sí, es una bicha, qué bueno que te separaste. Pero internamente no es tan así. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Cuestionar es no aceptar lo dado como verdad absoluta. El método escolástico es verbalista. Entonces, nos enreda con palabras y explica las cosas por sí mismas. Esto que yo les decía antes de por qué es así, es explicar las cosas por sí mismas. ¿Bien? Creo que la vez pasada hemos puesto el ejemplo de por qué el cielo es azul. ¿Por qué es así? ¿Por qué es azul? No, no es porque es así. Tiene una explicación, porque el cielo se ve azul, en todo caso. El cielo no tiene color. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Eh, y verbalista es que te enreden con palabras, te enredan con palabras, te enredan con palabras, te enredan con palabras para explicarte las cosas por sí mismas. No es suficiente para el método científico. La escolástica, como decíamos antes, usa el silogismo. Toma una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Entonces, por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Ahí la premisa es válida. El problema es, ¿qué pasa si cambiamos Sócrates por Jesús? Todos los hombres son mortales. Jesús es hombre, por lo tanto, Jesús es mortal. Si durante el período de la escolástica nosotros decíamos que Jesús era mortal, estábamos negando la palabra revelada que nos decía que Jesús había resucitado. Por lo tanto, no había una contradicción ahí. ¿Cómo hacemos para no negar, pero no seguir el silogismo? ¿Me siguen? Entonces se tuvo que cambiar la figura de Jesús por Dios. Jesús es Dios o hijo de Dios. Por lo tanto, todos los hombres son mortales. Jesús no, porque no es un hombre, o no es simplemente un hombre. ¿Vamos con esta lógica? ¿Se entiende? Para que encaje en el silogismo, se tuvo que rediscutir la conformación de Jesús. No estoy negando que Jesús sea Dios, el que lo cree me parece bárbaro y eh, estamos bien, no estoy obligando a cuestionarlo, estoy tratando de que entendamos cómo se construye la idea desde el silogismo. Todo este método, el método del principio de autoridad, el método verbalista, el método silógico, empieza a ser cuestionado y se rompe a partir de esto. ¿Qué tenemos? Tenemos un Descartes, jovencito, al que el papá lo quiere o lo obliga a estudiar Derecho. ¿Alguno de ustedes estudia Derecho acá? ¿Sí? Ahí, Inés, ¿quién más? Sí, pero nadie me obliga, ¿eh? Bueno, eso te estaba por decir. Te estaba por preguntar quién te obligó a estudiar Derecho. Pues la cuestión es que a Descartes lo obligaban a estudiar Derecho y mucho no le gustaba. Entonces, se va a enrolar en el ejército, pensando que puede hacer carrera en el ejército, y se va a pelear para las Provincias Unidas contra España. Estaban en guerra en ese momento. Las Provincias Unidas logran su independencia de España en 1648. Y tampoco le gusta tanto la carrera militar. Entonces cuenta que creo que en 1619 vuelve a su casa, hacía frío, prende la estufa y se queda dormido. Y empieza a soñar, ¿sí? Y en ese sueño descubre su verdadera vocación. Él quiere conocer la verdad. Mi sensación es que respiró mucho monóxido de carbono, porque los sueños que tienen son muy locos, ¿sí? Y que sobrevivió a eso, pero que le agarró una especie así de surmenage, de ataque místico, diciendo yo quiero conocer la verdad. Mi vocación es conocer la verdad. Y empieza a estudiar, ¿sí? Se convierte en los hechos en un filósofo, no es que se estudiaba filosofía, ¿sí? Se convierte en los hechos en un filósofo y en esa búsqueda de la verdad empieza a preguntarse, ¿sí? Algo que seguramente todos nos preguntamos alguna vez.
¿Todo lo que veo existe? Ahí Emanuel dice que sí, casi angustiado, porque en algún momento te agarró el cagazo metafísico y empezaste a pensar, che, ¿y si es todo mentira? Si yo soy lo único que existe y no existe nada más, o peor aún, si ni siquiera yo existo y soy el sueño de Dios, chao, loco. Esta noche no duermo. Tremendo, ¿no? Descartes arranca su método filosófico haciéndose exactamente esta pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro de que las cosas existen? Por lo tanto, su método consiste en dudar de todo. El método es la duda metódica. Y lo que nos dice Descartes es que hay que dudar de todo para no caer en el error. ¿Bien? Por lo tanto, lo primero que hay que ver es si hay algo que resiste la duda. Si algo resiste a la duda, es absolutamente cierto. Segundo, que la duda tiene que ser universal, se debe aplicar a absolutamente todo. Y tercero, que la duda debe ser hiperbólica. Esto quiere decir que debe ser llevada hasta el extremo. Entonces, la duda no puede ser resistida, ¿sí? La duda debe aplicarse a todo y la duda debe llevarse al extremo. Así arranca el método cartesiano. Ustedes ya saben cuál es la primera respuesta de Descartes, ¿no? El tipo duda de todo, pero se da cuenta de Era que el hay que algo... dice, pienso, luego existo o no. Ah, sí. Exacto. El tipo duda de todo, pero de repente dice, bueno, pero si estoy dudando, entonces existo, ¿sí? La idea de pienso, luego existo, aplica a la totalidad, no solamente al pensamiento, sino a dudar, a razonar, ¿sí? Cogito, dice, ergo sum. Razono, por lo tanto, existo. Y ahí aparece el método racionalista, ¿bien? O sea, primero está la razón, luego la existencia. Es lo contrario de lo que habíamos visto de los existencialistas, que consideran que primero está la existencia y que luego se desarrolla la razón. Hace una crítica del saber sensible, es decir, del método empírico. Dudar del saber que brindan los sentidos, eso es a lo que nos invita Descartes. No en forma absurda, pero sí del saber que proviene de ellos. Entonces yo siempre acá pongo dos ejemplos. Uno, yo toco, qué sé yo, esta pared. ¿Bien? La pared está fría. ¿Qué diría un empirista? Porque es un objeto frío. ¿Qué diría un racionalista? Que tenés que dudar de que tus sentidos no te están engañando. Entonces yo agarro mi mano y me toco la otra mano y digo, mi mano está fría. Porque en este momento tengo frío, entonces se me enfrió el cuerpo. Quizá la pared no es tan fría. Bueno, acá en este caso tengo un armario, no una pared, pero no importa. ¿Sí? Mal ustedes que no dudaron de que fuera una pared. Eh, ¿Me siguen con el método? ¿Qué es lo segundo? Que la duda tiene que ser hiperbólica, pero no absurda. Entonces, qué sé yo, vamos con una pareja a tomar un helado. Y empezamos, no, no sé si este helado existe. ¡Ah! Y nos queremos morir. Bueno, la minita o el chabón de turno pega media vuelta y se va. Está más loco que un tomate. En cambio, sí, jugar con esta idea, ¿no? Che, Roberto, ¿nunca te preguntaste si este helado existe? O Juanita, no sé. Jugar con la idea. A ver cómo lo ven los demás, ¿sí? Por eso dice que la crítica del saber sensible no es de forma absurda. ¿Te gusta el helado? Disfrutas del helado. Pero sí tenés que dudar de que conoces el helado solo porque te gusta. Esto también es bueno para que pensemos cómo está conformada la comida. Y finalmente, una crítica del conocimiento racional. También duda del pensamiento racional, ¿sí?
Por lo tanto, eso nos deja en un lugar intermedio entre el dominio del saber vulgar, lo que la gente sabe por lo que vive, y el fundamento firme del saber, hacia donde se dirige el filósofo. Por lo tanto, si el pensamiento racional está, Descartes pone este ejemplo, es como estar flotando en el medio del mar. En la superficie está el conocimiento vulgar y en la profundidad está el saber racional absoluto. Bueno, el filósofo está tratando de ir para abajo, tratando de llegar, pero siempre está como flotando ahí en el medio, ¿sí? Nunca llega a fondo. Está bueno porque no es tan soberbio. Muy bien. Y siguiendo los lineamientos de lo que ya había pasado anteriormente, Descartes nos va a brindar reglas del método. De hecho, su libro más famoso son Las reglas del método. ¿Cuál es la primera regla? Esto anótenlo, porque en el parcial viene seguro. La evidencia. ¿Sí? Solo se debe aceptar algo cuando cuente con evidencia. Debe ser claro frente a lo oscuro, frente a lo escondido, dice Descartes. Debe ser distinto frente a lo confuso. Y debemos cuidarnos de la precipitación y la prevención. ¿Qué es la precipitación? Afirmar o negar antes de haber llegado a la evidencia. ¿Qué es la prevención? Los prejuicios. ¿Sí? Y acá les pregunto también a ustedes, ¿firmamos o negamos antes de haber visto la evidencia? ¿O juzgamos de manera prejuiciosa en nuestra vida cotidiana? ¿Qué dicen? Sí, Sí, o todo el sea, tiempo. muchas veces juzgamos a la gente, a veces, pero Ok. bueno. Pero bueno, sigamos. Claro. No vamos a cambiar ahora. No, che, no hay que ser ni prejuicioso, ni, como diría Descartes, precipitado. ¿Sí? No tenemos que Claro. afirmar o negar antes de tener una evidencia absoluta y tampoco tenemos que tener prejuicios. Segundo paso, la regla del análisis. La segunda regla del método es la regla del análisis. Estudio las partes y la relación recíproca entre las partes. Bien. Y acá nosotros vamos a ver algo interesante que vemos en la cotidianidad. Tercera regla, la regla de la síntesis. Descartes lo llama deducción. Dividir las partes e ir de lo más sencillo a lo más complejo. Y cuarta regla, la regla de la enumeración. Constatar que nada se nos haya pasado por alto y revisar cada uno de los pasos anteriores para ver si lo hicimos bien. ¿Dónde ustedes encuentran la aplicación de este método? A ver, a ver. Para mí el pensamiento científico es. Muy bien. Excelente. Es pensamiento científico. Pero un ejemplo en concreto. ¿Quién hace esto? Piensen, ¿eh? Primero, tengo que confirmar qué es lo que me están diciendo. Luego debo ver todas las partes interconectadas y ver cómo funcionan entre ellas. Luego ir separando las partes en partes más sencillas y finalmente volver a lo complejo, viendo que no se me haya pasado por alto el análisis de ninguna de las partes. Y esto también lo usa mucho la policía, va, no sé, creo yo, para A ver, ¿por investigar y qué? todas las cosas. Y cuando bueno, había hecho el curso para entrar, La nos policía enseñó, científica, decís vos. sí, de la policía científica y de Ajá, investigaciones. Y sí. tipo nos decía, nos enseñaban estas cosas que teníamos que ir por partes, desde lo más sencillo y después, una vez que teníamos una base, ir y verlo más a profundo. Excelente ejemplo.
Sí, no lo había tenido en cuenta. ¿Saben en qué estaba pensando yo? En el mecánico. Ustedes llevan el auto al mecánico, mira, ¿cuál es el problema, maestro? Y hace un ruidito acá. Entonces ahí comprueba si el ruidito es una rotura o no. Luego ve, esto va conectado acá, 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 listo, ya tengo el total en la cabeza. Y lo desarmo. Y veo cada una de las partes. Veo qué parte está rota, la arreglo, la cambio y lo vuelvo a armar yendo paso por paso, tratando de que todo conecte nuevamente. ¿Bien? Cuando termina, te dice, no, no era nada, 4 millones de pesos. Porque es lo que suelen hacer los mecánicos, ¿no? O sea, lo vale. No porque te haya arreglado el auto, sino porque aplica correctamente el método cartesiano. ¿Saben cuándo más seguramente lo vieron? ¿Se acuerdan cuando hacían matemática en la secundaria? ¿Sí? Que la señora Roxana, la profe de matemática, les decía, alumnos, en el costado de la hoja una columna de cálculos auxiliares, porque yo tengo que ver cómo ustedes hacen la cuenta. Sí, hablaba así la señora Roxana. ¿Por qué les hacía hacer los cálculos auxiliares? Porque a la tipa no le interesa que ustedes sepan el resultado. Quieren ver si ustedes tienen una capacidad para razonar, para llegar al resultado. ¿Bien? A mí me pasaba mucho que con cuentas relativamente simples le ponía directamente el resultado. Lo hacía en la cabeza y le ponía directamente el resultado. Y siempre me ponían que estaba mal. ¿Por qué? Porque me faltaban los cálculos auxiliares. ¿Bien? Entonces había toda una serie de pasos con los que uno tenía que cumplir y de una fórmula compleja a una más sencilla, desenvolver cada una de esas formas sencillas, volver a unir las partes y llegar al resultado. ¿Bien? ¿Qué me decía la profe cuando yo le daba directamente la cuenta? Es una acción precipitada. ¿Se entiende? Bien. Bueno, perdón, ¿se entendió el método cartesiano entonces? Bien. El método es la duda metódica y sigue una serie de pasos, una serie de reglas. La duda tiene que ser universal, hiperbólica, y el conocimiento siempre es un punto intermedio entre el conocimiento profundo y el conocimiento vulgar. Pero como yo les decía antes, la frase más famosa de Descartes es cogito ergo sum, que como muy bien dijo ahí Inés, te voy a decir Inés porque te recuerdo por ese nombre y además porque ya tenemos una Valeria ahí participando, así Ah, que, bueno, está bien. ¿sí? ¿Te gusta más Valeria? Es lo No, mismo, es lo es lo mismo. mismo, listo. Sí. Inés, como nos decía muy bien Inés, la frase más famosa de Descartes es pienso, luego existo, ¿sí? Si la traducimos correctamente, cogito ergo sum sería algo así como razono, por lo tanto soy. ¿Bien? Claro, el luego no es tipo después, es un entonces. Es entonces, exacto. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué nos va a decir Descartes? Bueno, si dudo de todo, sé que soy yo quien duda. Entonces, ¿yo qué soy? Una cosa que duda. Una res cogitans. ¿Me siguieron? Res cogitans, res es cosa, cogitans es que razona, que duda. Pensar, en este caso, es sinónimo de toda actividad psíquica. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cómo diferenciamos los pensamientos? Descartes los va a llamar ideas. Esto también anótenlo. ¿Sí? Para Descartes, los pensamientos son ideas. Y hay tres tipos de ideas. Ideas innatas, ideas adventicias e ideas facticias. Nos va a decir que las ideas innatas son patrimonio del alma. ¿Qué significa esto? Que ya vienen con nosotros desde antes de nacer. ¿Cuáles son esas ideas innatas patrimonio del alma? Cosas o propiedades de cosas, Dios, el alma, un círculo, ¿sí? O axiomas, el todo es mayor que las partes. ¿Cómo se demuestra que las ideas innatas son anteriores al nacimiento?
Porque cualquier persona en cualquier lugar del mundo sabe lo que es Dios, sabe lo que es un círculo y sabe que el todo es mayor que las partes. Lo puede decir en el idioma que quiera, ¿bien? Pero todos lo comprenden. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas adventicias? Son las que vienen del exterior, las que nosotros vemos y entran y se convierten en una idea. Les juro que las ideas adventicias que elegí son pura casualidad, rojo amargo, ¿sí? Por lo tanto, las ideas adventicias son colores, son sabores, son olores, todas aquellas que nosotros vemos en la realidad y se convierten en idea. ¿Y cuáles son las ideas facticias? Las que no vienen de nacimiento y tampoco son adquiridas, sino que son creadas por nuestra propia mente. Piensen en un sueño muy loco. Eso, dice Descartes, es una idea facticia. Por ejemplo, ahí tenemos un centauro como ejemplo, o un unicornio. ¿Existen los unicornios? ¿Lo vimos alguna vez? No, lo imaginamos. Bueno, nuestra sociedad sí ve unicornios, especialmente cuando vemos películas, o centauros en este caso, cuando vemos películas, porque esta sociedad tiene la capacidad para generar imágenes constantemente, nos bombardea con imágenes. Pero en la sociedad de Descartes nunca nadie había visto un centauro, nunca nadie había visto un unicornio, y sin embargo todos tenían capacidad para imaginarlo. ¿Bien? ¿Me siguieron entonces hasta acá? Esos son los tres tipos de ideas que existen según Descartes. Y acá nosotros vamos al último planteo, ¿sí? Que tiene que ver con... perdón, el segundo planteo, no el último, son tres. El primer planteo es, si dudo de todo, yo soy el que duda. Por lo tanto, yo existo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Es la primera verdad en el método cartesiano. La primera verdad es yo existo. Perdón, ¿lo puede repetir si dudo? Claro, si dudo, entonces existo. Por lo tanto, la primera verdad absoluta del método cartesiano es que yo existo. Ah, perdón, les prometí que iba a hablar de Baruch Spinoza. ¿Cómo cambia las cosas Spinoza? Que Spinoza no tiene un método individualista. Yo tiendo a creer que en la medida que la filosofía cartesiana es más individualista, depende de la propia racionalidad, triunfó más en la era del capitalismo que la de Spinoza, que tenía un método más social. ¿Cómo comprobaba Baruch Spinoza su existencia? Lo comprobaba en el reconocimiento de los demás. Entonces, yo, Daniel, sé que existo porque todos ustedes están viéndome y hablando conmigo. Se entiende el punto de vista, la diferencia, ¿no? Entre un método y el otro. Está claro, En ¿no? que, o sea, en que Descartes lo que era individualista, o sea, él Exactamente. decía que de lo Exactamente. único que podía estar seguro era de su misma duda Muy bien. y Muy nada bien. más. Pero Exacto. era como que salía de él mismo y por eso él deducía que por eso existía. Exactamente. En cambio, yo, que ahora estoy dudando sobre mi existencia, ahora dentro de un rato entran mis hijos, me saludan, me dicen hola papá, y yo ahí me doy cuenta que existo porque me reflejo en los demás. ¿Se entiende la diferencia, no? Porque hay un Pero otro ahí que me Descartes reconoce. lo que proponía era lo del maligno ese. O sea, no sé Bueno, si no, tanto. ahí vamos con lo del Claro, maligno ese. quizás nosotros Pará. somos un sueño tuyo. O No me esos hijos que jodas, entraron no macho. son tus No, hijos y no, lo estás pensando, estás Claro, quizás, flasheando. claro. no. Bueno, en cualquier caso, ustedes pueden ser un sueño mío o yo puedo ser un sueño de todos ustedes, una especie de sueño colectivo. No, ¿Sí? totalmente. Despertémonos entonces. Qué lindo lo que me decís, ¿eh? Yo siempre Nah. planteo lo mismo. Yo siempre planteo lo mismo. Imaginen que todo lo que vivimos es un sueño. Bueno, somos unos boludos, porque estamos soñando con una clase de filosofía de la UADE un miércoles a la noche.
Soñemos que estamos en Aruba, no sé, algo más copado. No, Pero pará, bueno, qué sé yo. fuera de chiste, profe, yo soñé que desaprobaba el parcial de filosofía, así que no vengo muy bien. Bueno, pero eso no es algo de lo que tengas que dudar, eso es una realidad certera. No. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, estudien y no va a pasar. Bueno, seguíamos entonces con la segunda. O sea, dudo de mí, sé que dudo, por lo tanto existo. Primera verdad absoluta de Descartes. ¿Sí? Pienso, entonces existo. Yo, dice Descartes, ¿puedo pensar algo perfecto? ¿Puedo pensar en la perfección? ¿Puedo pensar en el infinito? Sí, puedo, dice Descartes. Pero yo no soy perfecto porque me voy a morir, porque dudo. Ah, perdón, porque dudo. Y no soy infinito porque me voy a morir. Por lo tanto, dice Descartes, la idea de perfección y de infinito, alguien la tuvo que haber puesto en mí. Un ser perfecto e infinito, un ser que contenga esos atributos. Y ahí está la segunda verdad de Descartes. Entonces Dios existe. ¿Sí? La idea de Dios tiene una causa porque, según Descartes, nada sale de la nada. Yo, lo imperfecto, porque dudo, no puedo ser causa de lo perfecto. Es decir, yo, lo imperfecto, no puedo inventar lo perfecto, sino que lo perfecto me inventó a mí. Hay un movimiento inverso acá. Por tanto, esa idea fue puesta por Dios. La idea de lo perfecto sí la puso Dios en mi cabeza. Si el ente que pienso es perfecto, tiene que tenerlo todo. Por lo tanto, también tiene que tener la existencia. La existencia es necesaria y eterna, está comprendida en la idea de un ser enteramente perfecto. Para Descartes, no hay posibilidad de que un ser perfecto no sea eterno, porque la perfección también es la eternidad. ¿Bien? Por lo cual, finalmente, la razón es una herramienta para el conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Descartes cree en Dios y está tratando de romper con el silogismo y la escolástica? A mí no me vengas a decir que Dios existe porque existe. Demostrámelo. Y en la medida que desarrolla el método de la duda metódica, el razonamiento deductivo, utiliza ese método para demostrar la existencia de Dios. ¿Bien? Me parece sumamente interesante. El problema es que parte de premisas, parte de ciertos supuestos. Pero, profe, no entendí Sí. la idea de cómo un ser perfecto crea un ser imperfecto. No es que necesariamente que lo crea, sino que el ser perfecto, para ser perfecto, tiene que tener varios atributos. La existencia, uno. Entonces no podés dudar que Dios existe. La eternidad, segundo. Por lo tanto, Dios es eterno. ¿Me vas siguiendo? ¿Sí? Claro. Y... ¿Por Ok, qué te ok. creó? Claro. O sea, ¿por qué nos creó de forma imperfecta? Es lo que se plantea Descartes, ¿o no? No, no, no. Descartes no se plantea eso. Ah, Descartes dice, yo soy imperfecto porque dudo, porque me voy a morir. No, no, no se pregunta ok. por qué Dios lo hizo imperfecto, ¿eh? Ah, ok, ok. No, 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 para nada. Y entonces acá llegamos al tercer paso del conocimiento cartesiano. La primera verdad, yo existo. La segunda verdad, Dios existe. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Demostrar que todo lo que me rodea existe. ¿Bien? Tenemos una sustancia pensante. Ah, perdón. Ahí está el punto. Algo que recién había desarrollado Valeria. Quizá te empiezo a decir Romina para que no se peleen. Les digo el segundo nombre a las dos. Ahí lo que dijo Romy. ¿Qué dice Descartes? Quizá, ¿sí? Un ser maligno puso en mí la idea de que todo lo que veo existe. ¿Bien? Pero cuando él llega a su segunda verdad, de que Dios existe y por lo tanto Dios es bueno, no hay lugar en el razonamiento de Descartes para que el ser maligno actúe. Por lo tanto, si Dios es bueno y existe y puso la razón en mí,
todo lo que yo comprendo por medio de la razón también existe. Esa es la tercera verdad. ¿Sí? Por lo tanto, en el universo cartesiano hay tres sustancias. La sustancia pensante infinita, Dios. La sustancia pensante finita, yo. Y si queremos extenderlo, todos ustedes, todos los yoes. Y la sustancia extensa. ¿Qué es la sustancia extensa? Todas las propiedades geométricas que nos rodean, ¿sí? Y que nos permiten comprender el universo. Profe, ¿Coincidimos? ahí Sí. creía que lo entendía, pero no lo entendí. O sea, ¿cómo justifica él la existencia del resto de, o sea, más allá de él y Dios? Porque Dios no nos quiere engañar. Por lo tanto, todo lo que vemos existe. Porque Dios es bueno y puso la capacidad de que nosotros razonemos lo que nos rodea. ¿Por qué hablo de razonar y no ver? Porque para Descartes, todo lo que nos rodea son formas geométricas. ¿Bien? ¿Se acuerdan que al principio de la clase de Descartes les dije, para Descartes lo más importante es la filosofía y la matemática? Esas son las dos herramientas que te permiten hacer ciencia. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo que nos rodea son figuras geométricas, incluyendo los animales. Los animales son como autómatas, como robots, ¿sí? Y los únicos que tenemos un yo pensante somos los humanos. Entonces todo se explica por medio de la geometría, todo lo que existe en el universo, en la red extensa. El racionalismo versus el Profe, perdón. empirismo, sí. ¿Te puedo pedir si explicás de vuelta la tercera verdad de Descartes? ¿Querés que lo hagamos paso a paso? Ay, sí, perdón, no lo entendí. No te preocupes. Dudo de todo lo que existe. Si dudo de todo, yo sé que estoy dudando. Por lo tanto, pensando. Si pienso, entonces, Existo. existo. Primera Existo. verdad. Primera verdad. Bien. Yo pienso todo, pienso muchas cosas. Por ejemplo, pienso en el infinito, pienso en la eternidad, pienso en la perfección. Pero yo no soy eterno, no soy perfecto, no soy infinito. ¿Cómo puede ser que algo finito, imperfecto y mortal tenga la capacidad de conocer lo perfecto, lo infinito y lo eterno? Dice Descartes. Porque como nada es causa de la nada, algo o alguien puso esa idea en mí. El único ser que tiene atributo para poner esas ideas en mí es el ser que contiene la perfección, la infinitud y la eternidad. ¿Se entendió ahora, no? Sí, ahora Entonces ahí sí. aparece la segunda verdad. Entonces Dios existe. Para Descartes, Dios no es un señor de barba atrás de un escritorio o sentado en un trono como en la imagen medieval. ¿Sí? Es un ser perfecto, eterno, inmutable, que nos dio la capacidad de conocerlo. Tercer paso. Juan, perdón. Si es perfecto, infinito y eterno, ¿qué más tiene que ser? Si es perfecto, tiene que ser bueno, dice Descartes. Por lo tanto, no nos quiere engañar. Si no nos quiere engañar, todo lo que puso adelante nuestro existe. Tercera verdad. ¿Cómo la puedo demostrar a la existencia de todas las cosas? Por medio de la geometría. Porque todo lo que nos rodea son formas geométricas. ¿Estamos? Pero, eh, Sí. Es medible, va a decir Descartes. pero por ejemplo, o sea, ¿y cómo justifica él que no es como era el mago maligno, que no era eso que lo inducía a pensar que Que todo no la, existía. el maligno que lo puso ahí y no existía? O sea, eso es lo que Por- no termino de entender cómo justificaba él, como que hasta la... porque si ese ser que él reconoce en su segunda verdad es perfecto, no puede ser malo. Entonces lo maligno no existe. Exactamente. Ah. Lo maligno existe, pero no en ese ser, sino en lo imperfecto, en él. ¿Te parece muy tirado de los pelos?
Me parece Es tirado de los como que, pelos. El como que método se justifica, racionalista. llegó a un punto que, bueno, ya está, no me dan las Bueno, cuentas, lo redondeamos. vamos a aprovechar este momento para ver cuáles son las fallas del método racionalista. ¿Sí? Porque, como les decía antes, se basa en premisas. O sea, ¿por qué tiene que haber un ser perfecto que nos haya inducido a comprender la perfección? ¿Quién lo dijo? Bueno, el racionalismo parte de supuestos para demostrar la realidad. Esos supuestos son cosas que Descartes no se preocupa por demostrar, las supone. Primer supuesto, supone que la verdadera estructura de la realidad es racional, cosa que no tiene por qué ser así para nada. ¿Sí? Lo racional es lo que nosotros llamamos un comportamiento de comprensión de nuestra cabeza, de nuestra alma, de lo que ustedes quieran creer, sobre la realidad existente. Pero, por ejemplo, hoy sabemos que la realidad existente está conformada por múltiples formas de interpretación, que no hay una realidad racional. No estoy hablando solamente de diferentes perspectivas de análisis, dependiendo de la cabeza, todos los trabajos que hay en neurociencia. Pensemos en la física. Creo que yo les hablé de este ejemplo. Nosotros nos movemos en 3 dimensiones. ¿Sí? Nosotros que nos movemos en 3 dimensiones, estamos conformados por átomos. Esos átomos, hasta donde se sabe, se mueven en 11 dimensiones. Por lo tanto, estamos conformados por partículas que se mueven en más dimensiones que nosotros mismos. A mí me parece una locura y demuestra que no hay una estructura racional del universo. ¿Me siguen hasta acá, no? Es un supuesto de Descartes que quiere creer que todo encaja en un método. Segundo supuesto, la razón es una facultad innata de conocer. Hay enormes debates sobre si la razón es innata o se conforma luego. Ahora vamos a ver lo que dicen los empiristas con respecto a esto. ¿Bien? Es como se los digo, ¿sí? Primero, hay un lugar para la razón. El desarrollo de las neurociencias nos dice nuestro cerebro. Nuestro cerebro se desarrolla con nosotros. Por lo tanto, no hay un lugar fijo para la razón. No es que nacemos sabiendo algo o teniendo capacidad para razonar algo. ¿Sí? No hay una capacidad innata de nada, nos dirían. Es una capacidad construida a posteriori. Bueno, a mí me interesa mucho la pedagogía y la didáctica. Hay un montón de debates sobre si el niño ya sabe o el niño es una hoja en blanco, que es lo que creen los empiristas, a la cual hay que llenar. ¿Sí? La metáfora del jarrón vacío. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende todo esto? Y el tercer supuesto es que Dios nos creó y no quiere engañarnos. Primero, esperemos que Dios exista, no lo sé. Pero segundo, si existe, ¿por qué no nos quiere engañar? Por ahí ese ser perfecto y amoroso se divierte engañándonos. O nos pone a prueba. ¿Se entiende cuál es el punto, no? Son supuestos, supuestos indemostrables de Descartes, que está muy preocupado por un método de razonamiento, ¿sí? En donde todo encaje particularmente lo que él quiere demostrar, su existencia y la existencia de Dios. ¿Ok? Ojo, es un poco volado, lo podemos cuestionar, pero fue un recontrísimo avance para el conocimiento científico. El método cartesiano se utiliza, como les dije, hasta la actualidad, para arreglar máquinas, para el análisis matemático. Es una maravilla, es una verdadera maravilla. ¿Ok? Ahora, tiene estas falencias. ¿Quién se lo debate? Bueno, los empiristas. ¿Cuáles son las diferencias entre empirismo y racionalismo? Primer punto, la razón es innata y fuente de conocimiento. ¿Qué dicen los empiristas? Que la experiencia es la fuente de conocimiento. Acá está la idea del white paper, que uno con experiencia va conociendo. ¿Cuál es la ciencia más importante para los racionalistas? La matemática, porque es un conocimiento a priori. ¿Cuál es el conocimiento más importante para los empiristas? Las ciencias naturales o las técnicas. ¿Bien? En un colegio técnico son más empiristas que racionalistas. En un colegio, ¿cómo se llamaban los otros?
bachiller se utiliza quizá más el racionalismo. Las ciencias naturales y los conocimientos técnicos, porque nos obligan a la observación y los juicios a posteriori de la observación, no del razonamiento. El racionalismo le da mucha importancia a la metafísica, porque plantea la posibilidad de conocer como una realidad trascendente. Se puede demostrar la existencia de Dios, de las figuras geométricas. En cambio, en el empirismo, el conocimiento está en las fronteras de la experiencia. Por lo tanto, no le dan nada de bola a la metafísica. La razón solo debe servir para ordenar lo que los sentidos nos ofrecen. Ahora, por medio del empirismo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios? No, no nos importa. Muchos empiristas creen en Dios. ¿Pero por qué creen? No porque se pueda demostrar por medio de la empiria. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Y ahí entramos con David Hume. David Hume fue un filósofo escocés que nació en 1711, murió en 1776, muere en pleno desarrollo de la Revolución Industrial, por eso yo les decía antes que son filósofos muy orientados a la lógica productiva británica. Es empirista, considera que todo conocimiento proviene de la experiencia, esa experiencia puede ser externa o interna, y él divide esa experiencia en dos. Impresiones e ideas. Las impresiones son de la sensación, vista, tacto, olfato, o de la reflexión, la tristeza, la alegría, ¿sí? ¿Cómo se llama cuando uno se siente compungido por lo que le pasa al otro? Lástima. Empatía. Empatía, Empático. ahí está, empatía. Bien. ¿Qué sería una idea? Para Hume, ¿qué es una idea? Para Hume, las ideas son planes a futuro o recuerdos del pasado. ¿Sí? Piensen en su propio vocabulario. Piensen en lo siguiente. Si yo les digo, gente, en el verano todo este curso, yo y todo este curso nos vamos de vacaciones a Punta del Este. ¿Qué me dicen? Daniel, qué buena idea o Daniel, qué buena impresión. ¿Se Qué buena entiende? idea. Qué Sí. buena idea. Idea. ¿Sí? Estamos cruzando la calle y vemos un perro aplastado por un colectivo. ¿Qué decimos? ¿Hay qué idea o hay qué impresión? ¿Sí? Qué impresión. La impresión es lo que recibimos en el momento a través de los sentidos. La idea es lo que construimos, del pasado o del futuro. ¿Sí? Vino a mi mente una idea, un recuerdo del pasado. Tengo una idea, algo para hacer en el futuro. ¿Bien? Si yo toco, qué sé yo, algo caliente, ¡ay, qué idea! No, ¡ay, qué impresión! ¿Sí? Toco algo asqueroso. Se utiliza mucho para lo asqueroso, pero es para, en el caso de Hume, es para todo lo que tiene que ver con la sensación o la reflexión. El espíritu humano mezcla o compone el material que la impresión nos suministra. Y ahí se generan leyes de asociación de ideas. ¿Bien? Primero, se entendió lo de impresión e ideas, ¿no? Para Descartes hay ideas de tres tipos: innatas, facticias y adventicias. Para Hume hay o bien impresiones o bien ideas. Las ideas necesitan leyes de asociación. Por ejemplo, asociación por semejanza. Si yo les digo, en mi casa tengo una montaña de oro, ¿ustedes qué piensan? Qué rico.
Exacto, que soy rico. No que tengo una montaña hecha de oro. ¿Se entiende, no? Entonces, diferentes ideas en su asociación nos dan lugar a una idea diferente. Asociación por contigüidad en el tiempo y el espacio. ¿Sí? Mañana va a amanecer. Sí, Demostrámelo. pero siempre pasa. Ah, pero que siempre pase no quiere decir que mañana vaya a pasar. Me pasa porque la Tierra gira. Sí, pero no sabes si mañana va a seguir girando. Hume Esperemos dice, que sí. Hume dice que el conocimiento lo conocemos por una cuestión de contigüidad en el tiempo y el espacio. ¿Por qué sabemos que mañana va a aparecer? Porque todas las mañanas de nuestra vida amaneció. Entonces hay una asociación de contigüidad, entonces va a volver a amanecer. No podemos demostrar que va a pasar eso, pero lo aceptamos. En la ciencia moderna se conoce como falsacionismo. ¿Bien? Imaginemos lo siguiente. Yo le corto la cabeza a Romina, adentro tiene un cerebro. Le corto la cabeza a Melina, adentro tiene un cerebro. Le corto a Paulina, adentro tiene un cerebro. Le corto a Martina, adentro tiene un cerebro. Le corto a Máximo, adentro tiene un cerebro. ¿Necesito cortar todas las cabezas para comprobar que hay cerebro? No. Claro, no, ahí Supongo que caes si en en el todos los silogismo. casos que yo observé pasa lo mismo, adentro de la cabeza hay un cerebro, todas las cabezas tienen un cerebro. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Eso es por contigüidad. Y la tercera es la asociación por causa y efecto, que es en algún punto el método del empirismo, ¿sí? La causa y el efecto. ¿Cómo sería la asociación por causa y efecto? Yo jugaba muy bien al pool. Esto es una... No es mentira, lo que estoy diciendo. Tipo que, A ver. o sea, un ejemplo decís, Sí, sí, dale. no sé, si prendo la hornalla, tipo, va a hacer calor. Bueno, ahí tenés una causa y efecto, ¿sí? Si acerco la mano al fuego, me voy a quemar. ¿Por qué les dije lo del pool? Porque casi todos, desde muy chiquitos, saben que si golpeas algo, lo otro se mueve. ¿Bien? El pool tiene esa particularidad, ¿no? Se juega con una bola blanca que tenés que golpearla contra las bolas de colores. Y siempre, siempre, siempre que la bola blanca golpea la otra bola se mueve. Poquito o mucho, pero siempre hay un movimiento. ¿Bien? Eso es una causa y efecto. Si yo voy a jugar al fútbol, sé que si pateo la pelota se va a mover. No se queda ahí fija. ¿Estamos con todo esto? ¿Sí? Si yo toco algo caliente, me voy a quemar. Si yo toco algo frío, me va a enfriar. Es una contigüidad, una asociación, perdón, por causa y efecto. Toda idea, nos dice Hume, deriva de alguna impresión. Para que la idea tenga valor, debe corresponderse con una impresión con el mismo significado que tiene la idea. Si se trata de una idea compleja, habrá que corresponderle una impresión a cada uno de sus elementos. Una idea es válida cuando concuerda con las impresiones. Entonces yo les puedo decir, mañana va a amanecer. No lo puedo demostrar, pero por una asociación de contigüidad, mañana va a amanecer. Lo que no puedo decirles es que mañana el cielo va a amanecer verde, porque habitualmente no pasa, porque no hay impresiones que cotidianamente nos hagan ver el cielo verde. El cielo es o azul, o un poquito más celeste, o gris, nublado. ¿Se entiende esto? Entonces yo le puedo decir, che, mañana el cielo va a estar azul, prístino, o celeste, medio con humedad, o gris, totalmente encapotado. Pero si yo les digo, mañana va a amanecer, ah, qué novedad, amanece verde. ¿Qué me van a decir? Está loco este muchacho. ¿De dónde sacó esa impresión como para asociarla con la idea futura? ¿Se entendió, no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Genial. Para Hume, eh, la ciencia demostrativa, ¿sí?
requiere de verdades necesarias a priori. Ahí es donde mete la matemática, ¿sí? Pero los tipos de conocimientos están más referidos a los hechos y las cosas existentes, es decir, afirmaciones que son contingentes a posteriori. Y para eso utiliza, como decía antes, la relación causa-efecto, es decir, el método de Hume es la causalidad. A una causa le corresponde un efecto en el tiempo de manera continua. Es decir, siempre que yo ejecute la misma causa, siempre se va a generar el mismo efecto y siempre va a durar una X cantidad de tiempo. La comprensión de la relación causa-efecto no la debemos a la razón, sino al hábito o costumbre. Por lo tanto, nosotros sabemos que mañana va a amanecer, no porque lo podamos demostrar, sino por hábito o costumbre. ¿Sí? Sabemos lo que nos gusta, porque en algún momento recibimos una impresión, qué sé yo, gusto, olfato, agradable, quedó como una asociación de idea, de causa. Si tomo un café, me voy a sentir mejor, me va a gustar. Si tomo un helado, me voy a sentir mejor, me va a gustar. Bien, siempre hay en esta lógica una relación de causa y efecto. Si como un helado, el efecto es satisfactorio. ¿Me siguieron? ¿Sí? Frase textual de Carpio. Esa noción de fuerza o conexión necesaria que constituye el núcleo de la idea de causalidad no nos la proporciona la razón, ni hay tampoco impresión ninguna de ella. No es nada más que el resultado del hábito. Como constantemente, cada vez que se acerca la mano al fuego se siente calor, termina por inferirse que hay una conexión forzosa entre el fuego y el calor. ¿Sí? Y acá hay un punto. Yo creo que tuve hijos solamente para experimentar con ellos. Así que quienes tengan hijos o hermanitos o primitos, seguramente vieron cuando lo sientan en la sillita y le dan, qué sé yo, algún juguete, un muñequito, un tenedor para que coman. El pibe o la piba, lo primero que hace es agarrar eso y tirarlo al piso. Y se queda mirando. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que lo vas a levantar. Muy bien. Porque sabe que lo vas a levantar. Hay muchas investigaciones que dicen que lo que el infante está midiendo es nuestra capacidad de tolerancia en cuanto a su atención. Entonces el pibe tira el osito, uno se lo levanta, no, Robertito, no lo tires. Lo vuelve a tirar, no, Robertito, no lo tires. Lo vuelve a tirar y uno ahí le pega un bife al bebé. No le peguen a los niños, estoy poniendo un ejemplo muy extremo. ¿Qué sabe Robertito? Hasta 2 veces me bancan. ¿Se entiende cuál es el punto? Entonces, el chaboncito ya sabe hasta dónde nos puede manipular. Hasta 2 veces. Hay otros científicos, ¿sí? de comportamiento infantil que dicen que en realidad no están midiendo esto, sino que lo que están midiendo es la gravedad. A ver, ¿cuánto tarda esto en caer? Pumba. Uno va, se lo levanta y lo vuelven a experimentar. Están buscando la relación causa-efecto. Che, siempre que suelto algo se cae. Es la forma en la que adquieren el conocimiento sobre la fuerza gravitatoria. Fantástico. Robertito sabe desde qué distancia se puede tirar al piso y no romperse la cabeza. ¿Me siguen hasta acá? Está buenísimo, me parece fantástico. Me parece fantástico. Porque es una forma causa-efecto, una forma empírica de conocer desde muy chiquitos la realidad que nos rodea. Por lo tanto, la experiencia, como dice acá, no puede emplearse para la metafísica. Robertito no puede demostrar que Dios existe tirando el lápiz desde la sillita, pero sí puede demostrar que la gravedad existe. ¿Sí? Ya que en este territorio no es posible demostrar sucesos constantes. Derrumba el racionalismo, el empirismo, la metafísica racionalista, y se preocupa por cómo conocemos. Genial.
Bueno, se solucionó el problema, ¿no? La empiria le ganó a la racionalidad. ¿Cuál es el problema de la empiria? A ver. ¿Cuál es el problema de la empiria? Que no puede pensar hechos que no sean hechos fácticos. O sea, que no puede salir de ahí. Bueno, ahí tenés un punto. Ahí tenés un buen punto. O- ¿Sí? No puedo pensar en, no sé, en la muerte, en el más allá, porque no. No lo podés pensar. Y, sin embargo, no obstante eso, el ser humano tiene una capacidad para Lo pensar piensa y lo eso. conceptualiza. ¿Sí? Si nosotros seguimos estrictamente el empirismo, vamos a suponer que el Sol es una bolita de 2 centímetros colgada en el cielo. Porque la experiencia nos dice eso, lo que nos entra por la vista. ¿Está? Si no aplicamos formulaciones matemáticas, no estoy diciendo que la empiria no utilice formulaciones matemáticas, que vamos a decir que sí, pero es una exageración, ¿no? Eh, si no utilizamos fórmulas matemáticas, no podríamos demostrar que en realidad el Sol es una bola súper gigantesca. Súper gigantesca. ¿Sí? Yo una vez hice los cálculos para hacer una especie de maqueta y es imposible hacerla. Porque si la Tierra fuera una bolita de 1 centímetro, ¿vieron esas bolitas de telgopol? Bien. Necesitaríamos una bola de 11 metros y medio puesta a 1,25 cuadras para tener una referencia más o menos similar a lo que es el Sol y la Tierra en el universo. ¿Sí? O sea, una pelota de 11 metros y medio a 150 metros frente a una bolita. Una locura. La Tierra entra creo que 88.000 veces dentro del Sol. Una locura total, descomunal. No se podría nunca saber esa dimensión, si fuera solamente por la experiencia. Por eso, hay una serie de críticas, ¿sí? Eh, que hacen los empiristas incluso a la ciencia. ¿Qué es la substancia? Dicen los empiristas. Una cosa no es más que un conjunto constante de ideas simples. ¿Qué es el alma? No es más que una serie de percepciones y no la base de mis manifestaciones psíquicas. ¿Qué es la ciencia? Sirve para no perderse en falacias y solo hay que estudiar matemática y ciencias naturales. Bien, por lo tanto, tiene muchas limitaciones la crítica empirista al racionalismo. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? Igual, primero, me parece sumamente interesante los aportes que hace cada una de estas corrientes. Siempre suelo inclinarme un poquito más hacia el empirismo que hacia el racionalismo. Pero vamos a ver en la próxima clase que ambos fueron superados. Y se los adelanto, mezclando ambos, con un poquito de cada uno. ¿Ok? Así que la próxima clase vamos a ver Kant. ¿Se entendió lo que vimos hoy? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien que quiera Si decir no qué clase dudamos, no existimos. maravillosa? Y bueno, ahí aprendiste algo. Muy bien. Quiero creer que ahora dudas tienen todos, salvo los que hayan elegido el método empirista. ¿Estamos? ¿Les parece si cerramos con la clase de hoy? La invitación de siempre. Hagan las actividades, lean los textos, empiecen a resumir. Falta para el segundo parcial, pero se acerca rápido. Y Perdón, ¿de cualquier qué UBA consulta que es? tengan, ¿cómo? ¿Entra de la UBA 5 puede ser? ¿En el parcial? Hablando de Tomás de actividades. Aquino. Tomás de Ah, Aquino. Descartes, Hume y Kant. Eso va a ser el segundo parcial. ok, ¿Ok? perfecto. Y cualquier cosa, me escriben por privado, en el chat general, se hablan entre ustedes en el foro, no lo está haciendo nadie, háganlo, ¿sí? Es importante para que ustedes debatan, para que digan, che, este tipo es muy jodido, ¿qué nos va a tomar? Y piensan cosas, ¿sí? Yo de ahí saco información después y le pregunto cosas diferentes. Bueno, gente, voy a ver si resucita mi heladera, que vamos a ver si la empiria sirve para algo.
Nos vemos la Chao, profe, próxima. buenas noches. Chao, chao. Chao, profe. Chaucito. Buenas noches. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Chao, nos vemos. Chau, chau. Chao.